Invitación IBEF y Nuevas Fuerzas. Qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes, hermanos, iniciando esta semana. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder traer los segmentos y poder ver un tema, hermanos, que nos ayude en nuestra vida espiritual de la palabra de Dios. Esta semana, hermanos, quiero compartirles este tema que está ahí en Mateo capítulo 18, versículo Mateo 16, versículo 18. Mateo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos, hermanos, que este versículo que acabamos de leer, Jesús mismo no es que le dé a Pedro la autoridad o decir que le va a hacer la iglesia. Muchos han confundido este versículo. Sabemos que la religión tradicional ha usado este versículo como un baluarte para decir que en Pedro él iba a estar fundada la iglesia. Nosotros entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que solamente Pedro, a lo largo como muchas otras personas y muchos otros discípulos, fueron usados por Dios. Pero quiero llevarles a esta declaración, hermanos, que yo creo que puede ser de ánimo y de aliento para nuestras vidas. Dice el versículo 18 al final: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, habla del inicio de la iglesia, pero la respuesta o la resolución final de este versículo, hermanos, a mí me trae mucho ánimo y mucha alegría, porque dice: las puertas del Hades. Yo soy la cabeza de la iglesia, yo voy a estar con ustedes, pero les voy a dar una promesa: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia va a tener un poder que aún las puertas del Hades, que si nos podemos imaginar en un estado mitológico, podemos ver que es algo fuerte y poderoso, ni toda la potestad del infierno, ni todas las maquinaciones, ni todo lo que el diablo puede hacer va a prevalecer contra la iglesia. Y eso, hermanos, es algo que nos puede animar en estos días. Venimos de una pandemia. Muchas iglesias fueron afectadas, muchas iglesias posiblemente fueron cerradas. Y yo, hermanos, a lo largo de este tiempo podemos ver que esta promesa se ha cumplido, no solamente en nuestros días, sino en toda la historia del cristianismo. Desde aquella iglesia, ¿verdad?, que empezó en el libro de los Hechos y que empezó, ¿verdad?, a tener a los primeros cristianos, y cómo a lo largo de la historia esta promesa se ha cumplido una y otra vez. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y yo quiero, hermanos, animar esta semana a que busquemos y podamos tener estos segmentos titulados El poder de la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene poder. La iglesia, hermanos, tiene un propósito. Jesús mismo es el fundador de ella. Que Jesús mismo nos prometió que nada iba a pasarle a su iglesia. Y como entendemos, hermanos, la iglesia no es como tal el edificio. Podemos pensar en edificios grandes, bonitos y hermosos, chicos, un poco ajustados. Podemos pensar con infraestructuras grandes o pequeñas. Pero en sí, hermanos, la iglesia la hacemos usted y yo. Usted y yo somos la iglesia, lo que le da vida a la iglesia. Volviendo al tema de la pandemia, ¿cómo vimos en estos casi 2 años, cuando las iglesias estuvieron cerradas? Qué feo es ver ese templo vacío, porque lo que le da vida son los hermanos, es la iglesia, que somos nosotros. Entonces, hermanos, dicho esto, quiero que veamos el poder que tiene la iglesia. La iglesia tiene poder, hermanos. No se trata de que nosotros, ¿verdad?, o que Dios nos necesite. No, es que cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, nosotros como hijos de Dios podemos hacer de impacto y que la iglesia tenga poder. Y quiero que hagamos, hermanos, este primer punto. El poder de la iglesia. El poder de la iglesia, hermanos, nos hace andar en el temor del Señor. Ahí en Hechos, acompáñenme a mí, en Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Dice así la palabra de Dios en Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Piensa, hermanos, qué poder tenía la iglesia.
que daba la oportunidad de a sus creyentes, a sus convertidos, andar en el temor del Señor, edificándolas, acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El poder de la iglesia nos permite, hermanos, andar en el temor del Señor. Qué dichoso, hermanos, ya hemos mencionado un par de veces que recordemos ese día que Cristo vino a nuestras vidas, que aquel folleto fue entregado, que usted tomó el tiempo de escuchar ese mensaje de salvación a su vida, cómo llegó el Evangelio a su casa, a su familia. Pero la iglesia, hermanos, nos hace prevalecer en el temor del Señor. Nuestro ejemplo de iglesia, y vamos a estar viendo muchos ejemplos de la iglesia primitiva, de la iglesia neotestamentaria, que es nuestro ejemplo a seguir. Vemos cómo estos creyentes habían tenido problemas. Saulo los había perseguido, Saulo estaba amedrentándolos, incluso había muertos por la persecución que hubo en la iglesia. Pero cuando Saulo fue convertido, dice la Biblia que ellos, ¿verdad?, tenían paz y temían en el temor del Señor. Si una iglesia, hermanos, no le anima a usted a temer en el Señor, déjame decirle que usted está en la iglesia equivocada. Y vamos a estar mencionando también que tristemente la postura de muchas iglesias ahora han cambiado el rol totalmente diferente. Ahora las iglesias son centros de comedia, son plataformas en las cuales podemos venir y contar historias personales aluciendo chistes. Los púlpitos se han convertido posiblemente en plataformas de pláticas motivacionales. Podemos escuchar ahora que la gente solamente viene para convivir, todo es parte de la convivencia. Y no estoy diciendo que esté mal, hermanos, pero no todo es eso, también es escuchar palabra, vivir en el temor del Señor. Una verdadera iglesia, hermanos, tenga por seguro, le va a ayudar a andar en el temor del Señor. Le va a predicar, le va a animar, le va a esforzar, le va a ayudar a que usted viva en el temor del Señor. Y quisiera, hermanos, en esta mañana cerrar con este tema, hermanos. Qué importancia es, hermanos, nosotros tener este primer punto. No sé cuántos años usted en la iglesia, pero hago un recuento y diga, realmente el tiempo que llevo aquí en la iglesia, realmente yo he aprendido del temor del Señor. Realmente he aprendido quién es Dios. Realmente en mi vida, que triste es toparnos con gente que tengo años en la iglesia, pero tristemente ellos no andan en el temor del Señor. Viven como quieren, andan como quieren. Tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Se quedaron con la antigua religión de nomás venir, cumplir en la mañana e irse. Yo quiero animarlos esta mañana a que se reflexionen. Porque la iglesia tiene poder, hermanos, de ayudarnos a andar en el temor del Señor. Yo te lo dejamos en esta mañana y esperando que sea de bendición este video. Y si es así, compártelo a alguien más. Nos vemos el día de mañana, martes, para seguir viendo el poder de la iglesia. Que Dios les bendiga.